A continuación vamos a hablar sobre integrales de funciones. Pero antes de hablar sobre integrales de funciones vamos a definir lo que es una antiderivada de una función. Es decir, básicamente vamos a hacer lo contrario de derivar. ¿Qué es una antiderivada? Supongamos que tenemos una función f mayúscula cuya derivada es f de x. Entonces vamos a decir que f mayúscula es la antiderivada de f minúscula de x. Es decir, por ejemplo, si la función es f de x igual a 2x, como esta función que tenemos aquí, una antiderivada de esa función, sería la función x a la 2. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si derivamos esa función x a la 2, su derivada es 2x. Entonces la antiderivada de 2x es la función x a la 2. Sin embargo, las antiderivadas no son únicas. Por ejemplo, yo puedo decir otra función g de x que sea igual a x a la 2 más 3. Vean que esta función también tendría como derivada la función 2x, porque la derivada de x a la 2 más 3 es 2x. Recuerden que la derivada es una constante 0. Es decir, la función 2x tiene una antiderivada que es x2, una antiderivada que es x2 más 3, y en realidad podría tener infinitas antiderivadas. Si yo le pongo x a la 2 menos 5 también, cualquier número que ponga aquí sumando o restando, va a definir una función que es una antiderivada de la función 2x. Lo contrario, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que la función es f de x igual a cos de x, ustedes me dicen, bueno, busquemos una antiderivada. Una antiderivada de esa función es una función que al derivarla me da cos, pero nosotros sabemos que la función sen de x al derivarla me da cos. Si yo pongo sen de x más 5, también al derivarla me da cos. O si yo pongo sen de x menos 10, también es una antiderivada. Es decir, en realidad existen una cantidad infinita de antiderivadas de una función cuando conocemos una de sus antiderivadas, que consiste en sumarle o restarle números a esa función. Y para eso definimos lo que es una integral. Una integral se refiere a la familia de todas las antiderivadas de una función. ¿Qué es una integral? Entonces la vamos a denotar de esta forma. Por ejemplo, yo voy a escribir la integral, se va a escribir de esta forma. La integral de f de x de x. ¿Qué se refiere a la integral de f de x de x? Se refiere a todas las antiderivadas de la función f de x de x. Este de x es lo que en matemáticas se llama un diferencial. Y simplemente va a estar escrito ahí para denotar que la función es una función que fue derivada con respecto a la variable x. Siempre va a estar en las integrales el de x. Es decir, yo si quiero encontrar la integral de esta función, lo que voy a hacer es encontrar una antiderivada de esa función y luego le voy a poner más c. ¿Qué significa ese más c? Que yo voy a sumar o restar números que son reales. Le pongo más porque el número al ser negativo se convertiría en menos. Es decir, por ejemplo, si yo les digo, bueno, voy a hacer la antiderivada de 2x de x. ¿Qué sabemos de 2x? Que una de sus antiderivadas es x a la 2. Entonces la integral de 2x es x a la 2 más c. Si yo le digo, voy a hacer la integral de cos de x, que yo digo, voy a buscar una función que al derivarla me dé cos. Pero nosotros sabemos que la función que al derivarla me da cos es la función sen. Entonces su integral sería sen de x más c. Y así tenemos entonces lo que conoceremos como la integral de una función. A partir de las derivadas que ya conocemos, vamos a tener una lista de integrales que son básicas, que son las integrales que ya conocemos a partir de sus derivadas. Por ejemplo, una muy importante, vamos a ir viendo. Estas dos ahorita las vamos a analizar. La integral de e a la x es c a la x más c. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada de e a la x es c a la x. La integral de cos es sen. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada de sen es cos. La integral de sen es menos cos, porque sabemos que la derivada de cos es menos sen. La integral de secante cuadrado es tangente. La integral de secante por tangente es secante. Y así con las derivadas que ya conocemos. Hay algunas que son un poco diferentes, como esta, la integral de a la x, que es a la x sobre el logaritmo natural de a. La integral de k, cuando es un número, es kx, por ejemplo. Esto se refiere a que si yo tengo la integral de 5, un ejemplo, la integral de 5 de x, esa es 5x más c. Esta es para potencias, esto es muy importante. La regla de las potencias para integrales. Por ejemplo, si yo tengo la integral de x a la 4, yo sé que la integral de x a la 4 va a ser x a la 5 sobre 5 más c. ¿Qué es lo que se hace? Se le suma un número al exponente y se divide entre ese mismo número. Aquí tengo un 4, al sumarle 1 le ponemos x a la 5 sobre 5. Así se integran las potencias. ¿Sí? A partir de esta lista de integrales vamos a poder hacer algunas que tenemos por aquí como ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver la integral de 5x a la 3. Los números que están multiplicando se van a mantener y las sumas y las restas también se van a mantener. Eso se mantiene como en las derivadas. Entonces, voy a integrar esto. La integral de 5x a la 3 sería 5, lo mantengo. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Esto
estoy utilizando la regla de las potencias, que es sumarle un número al exponente y dividirlo entre ese número, menos la integral de x2 es x a la 3 sobre 3. Y la integral de 6 es 6x. Recordemos la primera regla. La integral de una constante es una constante por x. Y siempre vamos a poner más c, que lo que hace definir es todas las antiderivadas o la familia de antiderivadas, que son la integral de una función. La integral de 4 a la x, aquí está, es a a la x. La integral de a a la x es a a la x sobre el logaritmo natural de a. Entonces la integral de 4 a la x es 4 a la x sobre el logaritmo natural de 4. Menos el 5 lo mantengo, aquí es como tener un 1 entre x. La integral de 1 entre x está aquí, está en la lista, es logaritmo natural del valor absoluto de x. Esas simplemente las vamos a utilizar a como están en la lista, más. Y la integral de 12 a la x, sabemos que la integral de a la x es a la x, el 2 lo mantenemos porque está multiplicando, entonces me daría 12 a la x más una constante. ¿Sí? Estas también son directas, la integral de secante cuadrado es tangente, está en la lista. La integral de sen es menos cos, entonces va a ser menos 3 cos de x. Menos el 5 lo mantengo y aquí tengo como la función 1 entre x a la 2 más 1, que también está en la lista. 1 entre x a la 2 más 1, su integral es arcotangente de x. Esas simplemente las vamos a utilizar. Arcotangente de x y le pongo más. Estas son algunas integrales que salen de forma directa. Otras las vamos a hacer a partir de estas, pero tal vez tenemos que hacer alguna otra operación. La regla de las potencias, muy importante, que se va a utilizar en algunos casos como este. Para integrales no tenemos ninguna regla del producto, ni regla de la cadena, ni regla del cociente. Entonces, para integrales, cuando hay operaciones, tenemos que hacerlas, a menos que se aplique uno de los otros métodos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo integrar este 2x ni este x a la 2 más 3. Tengo que realizar las operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poner la integral de 2x y aquí, por ejemplo, que hay una fórmula notable, la voy a realizar. Recordemos, la fórmula notable es el primero la 2, x a la 2 a la 2 x a la 4, más 2 por el primero por el segundo, que sería 6x2, más el segundo a la 2, que sería 9 de x. Y después realizo la multiplicación. No puedo tener multiplicaciones de funciones. 2x por x a la 4 es 2x a la 5, más 2x por 6x a la 2, 12x a la 3, y 2x por 9 es 18x de x. Y ahora sí puedo integrar cuando ya desarrollé las operaciones. Sería la integral de 2x a la 5 es 2x a la 6 sobre 6. La integral de 12x a la 3 es 12x a la 4 sobre 4. La integral de 18 es 18x a la 2 entre 2 más c. En algunos casos se va a poder simplificar. Por ejemplo, aquí entre 2 y 6 le saco mitad, me queda x a la 6 entre 3. 12 dividido entre 4 son 3, queda 3x4. Y 18 dividido entre 2 son 9, queda 9x2. Y le ponemos más c. Y así obtenemos la integral de esa función. Entonces tenemos que realizar las operaciones cuando las hay. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una raíz cúbica. Esa raíz cúbica la vamos a poner como x elevado a la 1/3. Y lo demás lo voy a dejar igual por el momento. Menos 7x más 1 de x. Recordemos que raíz cúbica es lo mismo que x a la 1/3. Voy a multiplicar. Cuando multiplico y hay x, tengo que conservar la base y sumar los exponentes. Es decir, voy a poner 4. Tengo x a la 2 y x a la 1/3. Entonces voy a sumar 2 más 1/3. Son 7 tercios. Que x a la 7 tercios. Menos 7x, este x tiene un 1. Sumo el 1 más 1/3. 1 más 1/3 son 4 tercios. Queda x a la 4 tercios. Y x a la 1/3 por 1, que sería x a la 1/3 de x. Y ahora voy a aplicar la regla de las potencias. La regla de las potencias aplica igual aunque sea fracción. La regla de las potencias me dice que conservo la base y sumo los exponentes. Perdón. La regla de las potencias me dice que al exponente le voy a sumar un número y lo voy a dividir entre ese mismo número. Entonces voy a integrar eso, tengo 4. Tengo x a la 7 tercios, entonces a 7 tercios le voy a sumar 1. Eso me va a dar 10 tercios, que x a la 10 tercios sobre 10 tercios. La regla de las potencias para integrales. X a la 4 tercios va a ser x a la 4 tercios, le sumo 1, da 7 tercios sobre 7 tercios. Más x a la 1/3, le sumo 1, que es x a la 4 tercios sobre 4 tercios. Más posteriormente lo que se hace con estos números, este 3 pasa aquí arriba a multiplicar, este 3 pasa aquí arriba a multiplicar y este 3 pasa aquí arriba a multiplicar. En este caso va a quedar 12x a la 10 tercios sobre 10. El 3 multiplicó el 4. 3 por 7 quedan 21. Entonces ahí queda, para simplificar es eso, menos 21x a la 7 tercios sobre 7. Más, este 3 pasa a multiplicar, queda 3x a la 4 tercios entre 4, más c. Y luego simplificamos 2 entre 10, se le saca mitad, queda 6x a la 10 tercios entre 5, 21 entre 7 son 3, 3x a la 7 tercios,
más 3 cuartos x a la 4 tercios más. Esa es la forma en la que se realizan cuando tenemos ese tipo de potencias que son fraccionarias. También cuando tenemos un número lo que vamos a hacer es dividirlo, así lo voy a separar. Tengo 7x a la 3 sobre x a la 2, lo voy a separar, menos 6x a la 2 sobre x a la 2, más 5x entre x a la 2, más 3 entre x a la 2 de x. Aquí al simplificar nos va a quedar la integral de 7x a la 3 y x a la 2 se simplifica, se restan, queda solo 7x. X a la 2 se cancela con x2, queda solo 6. 5x entre x a la 2 queda 5 sobre x. El 2 del resto 1 queda 1. Vean la diferencia aquí, algo diferente. 3 entre x a la 2 lo voy a poner como x a la menos 2. Cuando tengo restas de exponentes, es decir, divisiones, y el exponente me queda 1, pero me queda abajo, como en este caso, tengo dos opciones. Por ejemplo, si tengo aquí x a la 1 y x a la 2, si yo resto 1 menos 2 me da menos 1. Pero si lo resto aquí, 2 menos 1 me da 1. Y lo dejaría aquí abajo. Cuando queda exponente 1 se va a dejar abajo. Porque es diferente cuando queda exponente 1 cuando queda exponente 2 o otro exponente. Cuando es otro exponente, está en el denominador y no es 1, lo tengo que pasar arriba. ¿Por qué? Porque es diferente la forma de integrar. Vean. La integral de 7x es 7x a la 2 sobre 2, porque aquí hay un 1, por eso le sumo 1. La integral de 6 es 6x. La integral de 5 entre x es 5 por logaritmo natural de x. Es diferente cuando hay exponente 1. Una x con un exponente 1 abajo se integra como logaritmo. Pero cuando tiene otro exponente lo paso arriba como exponente negativo y aplico la regla de las potencias. La integral de x a la menos 2, recuerden, se le suma 1, a menos 2 le sumo 1, queda x a la menos 1 sobre menos 1. Y le pongo más c. Esa es la forma en la que integro eso. Hay que tener cuidado, es diferente cuando me queda un x a la 1 abajo o cuando me queda otro. Porque si es x a la 2 o x a la 3 o x a la 4, lo paso arriba para aplicar la regla de las potencias. Es muy diferente. Y en este otro caso vamos a hacer dos formas. Voy a primero poner 5x a la 3 menos 2x. La raíz de x lo voy a poner como x a la 1 medio. Y luego ya los voy a separar. Voy a poner 5x a la 3 sobre x a la 1 medio menos 2x sobre x a la 1 medio. Así. Y ahora voy a restar exponentes. A 3 le resto 1 medio, eso me da x a la 5 medios, menos. A 1 le resto 1 medio, queda x a la 1 medio de x. Resto los exponentes porque están dividiendo. Y ahora sí los integro. La integral de 5x a la 5 medios, a 5 medios le sumo 1, queda x a la 7 medios sobre 7 medios. 2x a la y a 1 medio le sumo 1, queda 3 medios sobre 3 medios y le pongo más. Y luego recordemos que este pasa aquí y este pasa aquí. Nos va a quedar 10x a la 7 medios sobre 7 menos 4x a la 3 medios sobre 3 y le ponemos más c. Y así nos quedan esas integrales. Esa es la forma en la que se integran o se calculan integrales con la lista de integrales básicas apenas.